Bueno, terminó ya prácticamente, llegó la conclusión de la elección al Poder Judicial, que modifica por completo las estructuras de la impartición de justicia en México. Y ahora pues, se pone sobre la mesa un nuevo debate, el futuro de las fiscalías. Morena y sus aliados están buscando presentar una iniciativa para que las fiscalías vuelvan a depender de los estados, de los gobiernos estatales, y que el gobernador sea el que proponga a sus titulares, argumentando que estos organismos pues no han entregado los resultados esperados. Otra vez, buscando entregar más y más poder a los ejecutivos estatales. En el análisis, agradeciendo mucho que esté cada lunes con nosotros la maestra Adriana Ochoa, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, maestra? Muy bien, Jonathan. Buenos días, Edson. Buenos días. Cuando le decimos esto, maestra, ¿a qué le suena? ¿No es la máquina del tiempo regresando a lo que nos habían dicho se iba a transformar? Pues no se alcanzó a hacer gran cambio y sí es un retroceso. Es un retroceso en el papel, al menos en San Luis Potosí, porque en San Luis Potosí la separación, la autonomía realmente nunca se ha dado. Por renuncia, por pérdida de esa oportunidad de la persona que fue el primer fiscal, Federico Garza Herrera, y después porque el Ejecutivo prácticamente la absorbió, puso a quien quiso, ordenó lo que quiso. Hay aún este que le llaman lawfare, que es el uso de las fiscalías, de la ley para intimidar, para cortar las alas, para asustar, para mantener en un rincón a los adversarios, a los opositores, a los que piensan diferente, y realmente no se ha dado. En otros estados tengo entendido que sí se ha dado esta separación, incluso se planteó esta duración de 7 años precisamente para que pudieran sobrevivir a los sexenios, que fueran fiscales que no tuvieran que ver con las cuestiones de los poderes ejecutivos que se renuevan cada 6 años en los estados y el federal. Pero aún así, digamos que lo que plantea en otros estados, en San Luis es una cosa, la autonomía nunca ocurrió, pero en otros estados lo que tengo entendido es que no pudieron con lo que llaman cláusulas de gobernabilidad. El fiscal de una línea diferente a la del Ejecutivo, incluso adversa, porque fueron nombrados en gobiernos de otro partido, entraron en colisión con los gobernadores. En el caso de Morelos, el caso de Nuevo León, y pues les resulta incómodo, pero en ninguno de los casos, ni en San Luis que no se dio, como San Luis que no se dio, ni en los estados en donde hay estas cuestiones de enfrentamiento político entre los fiscales y los titulares del Ejecutivo, se sabe de alguna mejora muy notoria en el ejercicio de las fiscalías. Los promedios de gente que no denuncia en este país todavía andan arriba del 80%, más del 90% en el caso de San Luis. Porque no les impulsa, no les alienta o creen que es una pérdida de tiempo ir a denunciar los delitos de los que son víctimas. A ver, maestra, entonces, perdón, ¿sí? Vayamos desde el origen, porque este tema que usted toca es fundamental. El asunto de que nunca fueron autónomas como tal, siempre hubo esta tentación de mantenerse cercanos, el fiscal o la figura de fiscal con el gobernante en turno, y se hizo evidente con el paso del tiempo. Pero ¿por qué ahora quieren abiertamente tener bajo su brazo a la fiscalía cuando se ejerza justicia, justo después de que se hizo la elección del Poder Judicial? Creo que obedece a los casos de los gobernadores, sobre todo los de Morena. Ajá. Que entraron después, a los gobernadores que entraron después de esta reforma y que encontraron fiscales a los que nombró el Congreso de una mayoría de otro partido.
y con los que no se encuentran cómodos. Esa es la realidad, obedece a eso. Y pues hay que ir a por controlar las fiscalías. Yo creo que la reforma de las fiscalías debió hacerse antes que esta elección fraudulenta, esta simulación democrática que fue la elección de personas juzgadoras, pero no de una cuestión política de si eres autónomo o no. Realmente eso no nos funciona por cultura política en México. O entramos en colisión y la tomamos como arma política de los que se fueron y ya no están gobernando en el Ejecutivo, o simplemente la seguimos absorbiendo, como en el caso de San Luis Potosí. Yo creo que a eso obedece, a la incomodidad para los gobernadores de Morena, porque la presidenta Sheinbaum, si tú recuerdas la rueda de prensa en la que le preguntaron, dice, no, pues proyecto mío no es. ¿No es de nosotros esto que me ven a mí? ¿No? A mí que me ven, es una cuestión más bien allá de los senadores, pero sí reconoce, aprovecha la presidenta para reconocer que las fiscalías necesitan un revulsivo, necesitan una revisión, vamos. Y yo esperaría que ella esté pensando en una revisión de tipo técnico, que haga que las cosas funcionen. Bueno. Me refiero a más que político, más que si son autónomas o no. Eso, por lo visto, por cultura política en este país, que es muy cortita, no lo entendemos o lo usamos mal. Entonces, lo que hay que meterle es medidas anticorrupción, pero serias, que la dejadez, la inacción, el disimulo y las cuestiones sesgadas tengan consecuencias. Bueno, es lo que no tienen. Usted recordará que cuando era la campaña del 2020, ¿qué fue? 2021, para la presidencia de la República, en la conferencia del Episcopado Mexicano convocó a un encuentro con los candidatos y no sé si usted recuerde, ahí la presidenta Sheinbaum, bueno, en ese momento candidata, mencionaba que ella quería que primero se hiciera la reforma a las fiscalías que la reforma al Poder Judicial, que viniera integral, maestra. Pues creo que esa era su intención y bueno, le ganó el peso de Morena que maneja su antecesor. Sí. Pero sí, creo que por ahí debieron haber empezado. Lo que peor funciona en este país son las fiscalías. ¿Y por qué? O sea, esta parte que usted menciona me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué defienden tanto a la figura de un fiscal o tenerlo tan cercano? Y es eso, ¿no? Este inevitable, yo le llamaría coqueteo, pero usted lo lleva más allá, ¿no? Hasta para tenerlo asegurada la transición. Sí, y para amedrentar. En estos tiempos lo ves por todos lados. Se usan Sí. las fiscalías para amedrentar a los adversarios, a los que piensan diferente, para perseguir, para el cohecho, para conseguir beneficios vulgares, así, y también para proteger a sus aliados y protegerse a sí mismos. Ven además la Fiscalía Anticorrupción, dime qué lleva. No, bueno, fracaso, ¿no? Absoluto, es una cuestión totalmente simulada, no hay eso. Tú comparas, por ejemplo, o que no es la fiscalía, porque ahí hasta el fiscal lo llevaron a juicio, el fiscal de España está en el banquillo de los acusados por ponerse del lado del Ejecutivo, en un caso que involucraba a la esposa del presidente de España, pero tú ves a los organismos de investigación y tienen ahorita al presidente de España en un rincón. Por los casos de corrupción les importó muy poco que fuera los cercanos al presidente y los tienen en un rincón ahorita y a ladrido abierto, ¿no? La unidad de investigación, que es una especie de fiscalía del sector público, por cuestión de pedir
moches para obras. Eso en México es impensable, es del propio gobierno. Es ese grado de profesionalización de los organismos de vigilancia y de fiscalización y de trabajo de investigación penal, no lo tenemos en México. Y eso llama muchísimo la atención porque, y ahora corrijo el año, recordé y me hicieron recordar, 2021 era la gubernatura, 2024 fue la candidatura a la presidencia de la República y ahí era donde la presidenta Sheinbaum le había dicho a la conferencia del Episcopado Mexicano que las fiscalías no están funcionando como tal con la figura que tenían actualmente. Pero pareciera que nada más llegó a la presidencia y como ahorita lo mencionaba, pues la presidenta dijo, pues esa iniciativa ni siquiera es mía, no es del gobierno federal, eso es de allá, de los legisladores. Pero a ver, maestra, los legisladores le andan moviendo el pandero a la presidenta sin que ella pueda controlárselos. Sí, hay una acotación y me parece que ahora que lo mencionas, Sí. ella dice, no, la intención no es que las fiscalías las manejen los gobernadores y hagan con ellos lo que quieran. Eso no, dice, no es nuestra intención esa, no es lo que me interesa, pero sí requieren una revisión. Ella habla de una revisión en general, que ojalá y sea, pero pues con este Senado y esta Cámara de Diputados que obedecen a otros lineamientos dentro del propio Morena, son varios Morenas, en lo que están pensando es una cuestión meramente política, en quitar la autonomía y ya, no. Metan verdaderos controles anticorrupción y verdaderas sanciones para los ministerios públicos, los fiscales, la policía investigadora, que no haga su trabajo, que ande pidiendo para la gasolina, que porque no tiene forma de ir a investigar. Es como explotan a las víctimas. Pues la gente prefiere no ir de plano, porque ¿a qué? Si no me van a resolver nada, me van a traer a vuelta y vuelta, pura perdedera de tiempo, y hay que darle moches a todo mundo. Déjeme decirlo así, es el regreso, es la iniciativa del regreso del fiscal carnal. Sí, vamos a ponerlo otra vez como estaba en el papel. Sí. Si estas reformas que ellos van a hacer no van más allá de eso, pues el país va a seguir igual, con un sistema de justicia inoperante, con unas fiscalías que más bien son, ¿qué te diré?, un perro de presa al servicio de los titulares del Ejecutivo, nada más. No procuran justicia, son un arma política de la peor estofa que puede haber en un régimen que se diga democrático todavía. Oiga, maestra, y quiero aprovechar antes de que se vaya, hoy a la 1:00 p.m. comienza el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión y me llama la atención cómo Ricardo Monreal les dijo a los medios de comunicación, no hombre, ni se preocupen, no necesitamos ahorita entrar a periodo, con que tengamos los dictámenes, con eso pueden entrar las leyes. Y ahí vienen dos que me preocupan muchísimo y ya se nos habían olvidado, maestra. ¿Cómo estarán las cosas? La ley de telecomunicaciones, ¿se acuerda? Uh-huh. Que esa nos preocupa. Espantosa. Espantosa para todos. Y la de seguridad. Esas dos van a entrar en este periodo de sesiones sin que nadie se dé cuenta ahorita, porque todos andamos en Medio Oriente, ¿eh? Bueno, sí, muy curioso, los medios que son ligados a este régimen traen desde hace tiempo una brújula muy internacionalista. Sí. Les interesa más no solo Medio Oriente, lo que le pase a la señora Kirchner, también detenida en su casa por corrupta, pero hay titulares mucho más dedicados a eso, tú lo ves en La Jornada, sí. que en las cosas que son de interés. Y sí, con toda seguridad, si tienen una mayoría hechiza, una mayoría que no les correspondía, sin una base social auténtica, no proyecta eso la mayoría, pues la van a aprobar, lamentablemente. La oposición no es capaz, más allá de cuestionar, de generar alternativa, y no tiene cómo. Entonces, pues sí, los avisos, lo que se prevé, pues no es lo mejor, a menos que tuvieran un veto presidencial, pero pues yo creo que tampoco
se anima a eso la presidenta. Y ya nadie volvió a hablar de lo de las concesiones, ¿se acuerda? El artículo controvertido de que si decías algo que no nos gusta, ahí vamos sobre la concesión. Y el retiro o suspensión de plataformas en donde lo escribiste, en donde lo dijiste, en donde lo publicaste, de eso no han vuelto a hablar nadita. A menos que Monreal lo haya meditado otra vez, porque Monreal también tiene intereses detrás de eso. Uy. En su lado empresarial, hasta donde se sabe, está, vamos, detrás de un grupo que maneja medios en una zona del país. Entonces, pues no vería yo improbable que le hayan dicho, oye, no patees el plato de las lentejas, ¿no? Es el tipo de cosa que puede ocurrir. Pero sí, demasiado, no sé, estaríamos hablando de un país peor que hace 40 años, si ese tipo de cosas, como la ley Puebla, Sí. que persigue en redes sociales y este tipo de cosas, vamos a hablar de un país de peor que hace 40 o 50 años. Remitámonos a los años 60, ya ni siquiera a los 80, que es cuando empieza a empujar la transición. No, vete más atrás, a la época en la que entraban y despedazaban periódicos, como en San Luis Potosí, en los años 60. Híjole, maestra, con esto nos quedamos. ¿Qué escenario estamos viviendo? ¿Qué tiempos están reviviendo otra vez? Y con ello, pues la mirada aquí, no le vamos a quitar la brújula. Gracias, maestra. Gracias, buenos días, Jonathan. Que esté muy bien. Es la maestra Adriana Ochoa.